Mira lo que quedó de esta ciudad. A finales de 2025, Rusia anunció al mundo entero que había conquistado Kupiansk. Los generales rusos afirmaron con todas sus letras: la ciudad es nuestra. Pocas semanas después, esto era lo que quedaba de los hombres que entraron en ella, rodeados, derritiendo nieve en una olla para tener algo que beber, sin comida, sin agua, sin ruta de escape. Y ahí surge la pregunta incómoda: ¿cómo es que el plan más ingenioso que Rusia inventó en toda esta guerra, cientos de soldados arrastrándose por dentro de un gasoducto, kilómetros en la oscuridad, para aparecer dentro de la ciudad sin que nadie los viera? ¿Cómo es que ese plan se convirtió en la mayor trampa contra los propios rusos? Porque eso es lo que pasó en Kupiansk. Ucrania tomó el as bajo la manga del enemigo y lo convirtió en una ratonera. Siéntate porque esta historia está buena. Para entender el tamaño de la remontada, necesitas entender el tamaño de la desesperación rusa. Porque durante meses, Rusia lanzó hombres y máquinas contra Kupiansk de la manera clásica: columna de blindados, asalto frontal, infantería a cielo abierto. Y el resultado fue un cementerio de equipo esparcido por todos lados, y casi ningún avance. La ciudad simplemente no caía. Entonces, el mando ruso necesitaba otra idea, y surgió una que, hay que admitir, fue audaz. Ellos miraron hacia el subsuelo. Kupiansk está atravesada por una red de gasoductos desactivados. Tuberías de casi 1,5 metros de diámetro, vacías, oscuras, que pasan por debajo de todo. Por debajo de las trincheras ucranianas, por debajo de los campos minados, por debajo de toda la línea del frente. Y Rusia tuvo la idea de usar esos tubos como un metro secreto. Los soldados entraban por un extremo lejos de la ciudad y empezaban a arrastrarse. Durante horas, a veces por días, en la oscuridad sin casi aire, empujando el equipo delante del cuerpo. Ese tubo, en palabras de uno de los propios rusos, nunca se acaba. Era inhumano, pero funcionaba, porque resolvía el único problema que Rusia no había logrado resolver: cómo acercarse a la ciudad sin ser visto. Y bajo tierra nadie te ve. El plan era brillante. En la entrada. El problema era la salida. Porque el tubo tiene 2 lados. Entras invisible por un lado. Pero en algún momento tienes que salir por el otro. Y solo se sale por un solo agujero. En un solo punto que no se mueve del lugar. Y fue exactamente ahí donde Ucrania preparó la trampa. El tercer cuerpo de ejército ucraniano comenzó a mapear las bocas de los tubos, una por una. Cada salida conocida se convirtió en un punto marcado en el mapa, y sobre cada uno de esos puntos montaron una emboscada permanente. Fíjate cómo funcionaba. Un dron se queda parado en el aire, vigilando la salida del tubo las 24 horas del día. La artillería ya tiene las coordenadas calculadas, apuntando al agujero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Visión en primera persona. Y los drones de visión en primera persona, esos drones kamikaze que el piloto guía hasta chocar contra el objetivo, se quedan listos esperando solo la orden. Entonces, el ruso sale del tubo, exhausto, después de horas arrastrándose, pensando que apareció de la nada, en un punto ciego del enemigo. Y, en realidad, apareció justo en medio de una mira que ya estaba lista para él desde hace tiempo. Lo que sucede en los siguientes segundos es demasiado rápido. La unidad que se arrastró todo el día para llegar ahí deja de existir en cuestión de segundos. Y ese es el primer giro inesperado. El tubo que los ocultaba en la entrada los convertía en un blanco en la salida. Rusia había construido con sus propias manos una fila de hombres caminando hacia el matadero. Y si te gusta este tipo de análisis, lo que está detrás del titular, haz algo rápido ahora, suscríbete al canal. Porque lo que viene ahora es el error que convierte este plan audaz en un desastre. Aunque perdieron gente en las salidas, algunos grupos rusos lograron pasar, se fueron infiltrando, edificio por edificio, y llegaron a ocupar un punto que valía oro. El barrio Yubileyny, por donde pasa la principal arteria logística de la ciudad. Por ahí entra el suministro, por ahí sale la gente. Quien controla eso aprieta la garganta de Kupiansk. Y fue aquí donde Rusia cometió el error que le costó todo.
Los soldados rusos, queriendo lucirse ante el mando, queriendo probar que habían tomado el área, empezaron a izar banderas de Rusia, encima de los techos a la luz del día, para que todos lo vieran. Y ahí viene esa frase: el diablo está en los detalles. Mira, todos vieron lo mismo, incluso los drones ucranianos que sobrevolaban todo. Izar, esa bandera fue lo mismo que enviar tu propia ubicación por carta registrada al enemigo. Los rusos entran a un edificio celebrando. Segundos después, un FPV atraviesa la ventana y el edificio se convierte en una bola de fuego. Algunos logran escapar de las llamas, pero hay un segundo dron esperando afuera. No se podía escapar de los dos. Mientras eso sucedía en tierra arriba, en una oficina climatizada, lejos de todo, el mando ruso subía al escenario y anunciaba al país: Kupiansk fue liberada, la ciudad es nuestra. Recuerda bien este momento, porque esa fue la declaración de victoria más costosa que Rusia hizo en esta guerra. En el preciso instante en que los generales rusos celebraban la conquista, Ucrania ya había empezado, en silencio, a emprender el camino de regreso. Y ahora respóndeme algo con sinceridad. ¿Tú habrías entrado en ese tubo aún sabiendo lo que había del otro lado? Mira, si crees que ya lo has visto todo, prepárate, porque va a empeorar. La contraofensiva ucraniana comenzó en la ciudad. Empezó de afuera hacia adentro, por las aldeas al sur, todavía en octubre de 2025. Operaciones de búsqueda y destrucción casa por casa, limpiando el cinturón alrededor de Kupiansk antes de apretar el nudo. Y fue limpiando esos bordes que los ucranianos se dieron cuenta de una cosa: los rusos todavía estaban usando las tuberías. El metro secreto seguía funcionando. Entonces vino una decisión simple y brutal. Si la tubería es el problema, entonces destruye la tubería. Y ahí te presento la solución ucraniana para ese problema. Los drones lanzan bombas, sobrevuelan el gasoducto y sueltan munición en varios puntos de la línea, rompiendo el túnel en pedazos. Y hay un tramo de la tubería que pasa por debajo del agua. También rompieron ese tramo y el agua invadió, inundando el camino. Por dentro, ahora detente y piensa en lo que eso significa. La tubería dejó de ser una entrada, se convirtió en una pared. Los rusos, que ya se habían infiltrado en la ciudad y contaban con ese túnel para recibir refuerzos, comida, municiones y para escapar si era necesario, quedaron dentro encerrados. La trampa se cerró. Y entonces, con el enemigo atrapado dentro de la ciudad, Ucrania hizo la jugada más inteligente de la campaña. Cambiaron completamente la forma de luchar, porque limpiar edificio por edificio, de la manera tradicional, cuesta caro. Mandan a la infantería a entrar, subir escaleras, abrir cada puerta, y en cada puerta puede haber un ruso esperando con el dedo en el gatillo. Los ucranianos intentaron de esa manera y recibieron fuego de respuesta. Soldados heridos, la operación se detuvo, la gente quedó expuesta. Entonces, el comandante tomó una decisión que se volvió doctrina. En vez de arriesgar a más hombres para limpiar un edificio, simplemente derribaban todo el edificio. Y el método era quirúrgico. Un pequeño grupo de asalto se acerca al edificio ocupado. Mientras dos dan cobertura, el tercero entra y coloca la carga, en algunos casos. 4 minas antitanque TM-62 atadas juntas. La TM-62 es una mina hecha para destruir tanques de guerra. ¿Te imaginas 4 de ellas? Dentro de la estructura del edificio, las preparan, salen en silencio y presionan el detonador. Y un edificio entero, de 10 pisos, con los rusos adentro, se viene abajo de una sola vez, sin perder a un solo soldado ucraniano en la escalera. Ese fue el giro que ganó Kupiansk. Rusia gastaba cientos de hombres para ganar metros, Ucrania gastaba explosivos para ahorrar hombres. A partir de ahí, se convirtió en un cerco que solo se apretaba más. En el barrio Uvilene, ese de la arteria logística, entró el regimiento Scala y fue edificio tras edificio. Reconocimiento por dron, aproximación, carga, explosión. Los rusos se metían en los sótanos, bloqueaban las entradas y por un tiempo eso funcionó. El dron no llegaba, la infantería no podía entrar.
¿Sabes cuál fue la respuesta? ¡Pum! Todo el edificio se venía abajo y a los que quedaban solo les quedaba una opción: rendirse. Los que escapaban de los edificios altos corrían hacia la zona residencial y limpiaban esa área, también en el centro de la ciudad. El grupo de Kharkov avanzaba con el mismo cuidado. Granada en el sótano, dron en cualquier cosa que se moviera. El cerco se iba cerrando por todos lados al mismo tiempo, hasta quedar el último punto, el más difícil de todos. Las mejores tropas rusas, las mejor entrenadas, se concentraron todas en el edificio del hospital de la ciudad, y ahí sí resistieron de verdad. Los ucranianos rodearon todo alrededor con francotiradores, usando mira térmica, controlaron cada acercamiento con dron y mortero. Y aún así, el hospital no caía. El asalto duró al menos 5 días. La infantería intentó entrar una y otra vez y fue rechazada una y otra vez. ¿Pero recuerdas el comienzo de esta historia? ¿Recuerdas al soldado derritiendo nieve? Era ese momento. Los rusos del hospital se quedaron sin comida y sin agua, derritiendo nieve para sobrevivir, porque la tubería que los abastecería estaba en el fondo del río, hecha pedazos. El cerco que comenzó allá atrás, cuando explotaron el gasoducto, llegaba ahora a su conclusión. No fueron derrotados solo por las balas, fueron derrotados por el hambre, la sed y el aislamiento. Al final, ni siquiera fue necesario entrar. Ucrania llamó a la aviación y la artillería y simplemente arrasó el hospital hasta los cimientos, y lo que sobrevivió a la demolición. Los drones terminaron y, según el lado ucraniano, no quedó ni un solo soldado ruso capaz de combatir dentro de Kupiansk. Entonces volvemos al principio, a la ciudad vacía, a la nieve, a la olla. El gasoducto, que debía ser la clave de Kupiansk, se convirtió en el ataúd de quienes entraron por él. El mismo tubo que escondió a los rusos al entrar fue el que los atrapó al intentar huir. El arma secreta y la sentencia de muerte eran exactamente lo mismo. Y eso es lo que Kupiansk enseña sobre esta guerra, en una guerra de drones. La ventaja invisible solo dura hasta que alguien apunta una cámara a tu salida. Ese atajo que parece demasiado bueno para ser verdad. Sin cobertura y sin suministros. No es genialidad. Es suicidio en cámara lenta. Rusia no fue vencida por la falta de coraje de sus soldados. Fue vencida por la arrogancia de quien los mandó a ese tubo y cantó victoria antes de tiempo. Si te gustó este análisis, échame la mano y suscríbete al canal. Así te mantienes al tanto de todo lo que está pasando en la guerra y me cuentas en los comentarios. Al final de cuentas, ¿qué fue lo que derribó a los rusos en Kupiansk? ¿La astucia ucraniana o la arrogancia del propio mando ruso? Yo tengo mi opinión, quiero saber la tuya. Nos vemos en el próximo video.